una rama de la física que estudia las interacciones entre cargas eléctricas que se encuentran en un movimiento, a diferencia de la electrostática, que estas se encontraban en reposo, ¿ok? Y bueno, vamos a estar checando temas como tratar de recordar o entender esto de las variables de la electrodinámica, la ley de Ohm, circuito serie, paralelo, mixto y las leyes de Kirchhoff son importantes más que nada para ustedes que van para ingeniería. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de esto, sí es importante hacerles una pregunta. Por favor, aquí mándenme una reacción, algo así. ¿Quiénes de ustedes han llevado una carrera técnica referente a electricidad, electrónica, mecatrónica, robótica, no sé, cualquier cosa que nos diga que han llevado más a fondo estos circuitos eléctricos? Muy bien, muy bien. Ok, excelente. Ahí me incluyo otra vez yo. Ahí estoy yo. Perfecto. Ok. Dicen aquí en el chat. Sistemas de control eléctrico. ¡Oh, que está bien chingón! Que muy bien, muchachos, muy bien. Excelente. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Pero fíjense que no es la mayoría. Entonces, bueno, lógico que esto de los circuitos eléctricos es algo que ¿ok? Entonces, bueno, para esos chicos que estamos más acostumbrados porque hemos hecho una carrera en estas afinidades, en estos fines, no se me vayan a desesperar porque pues voy a ir explicando desde lo más básico. La gran diferencia es que pues los otros chicos probablemente lo vieron en, pues, ¿qué te gusta? Un parcial de física, y nosotros realmente lo vimos durante 3 años de una carrera técnica, por ejemplo. Entonces es lógico que ustedes lo tienen más cimentado que sus demás compañeros. Entonces, por favor, no se me vayan a desesperar. Entonces, lo digo en ese sentido porque, pues mira, si regreso aquí a compartir y vemos lo que voy a explicar, nosotros diríamos, no manches, ¿cómo circuitos series? ¿Cómo paralelos? Pues es lo más básico. Pues sí es lo más básico, pero lo tenemos que recordar al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a meterle velocidad, entre comillas, pero estos chicos que tengan dudas, que, oye, no, espérate, está muy rudo, me trabé otra vez. Con toda la confianza, pueden ir preguntando. En el caso de que no nos alcance a dar el tiempo, y lo digo más que nada por las leyes de Kirchhoff, haría yo un video extra para explicar este tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar, muchachos, ¿ok? Y bueno, fíjense que cuando hablamos de esta electrodinámica y hablamos de sus variables, lo más importante es que tenemos que recordar que son cuatro variables de la electrodinámica. La primera, que se llama voltaje, ya la habíamos visto la clase anterior, cuando vimos un pequeño apartado de energía potencial eléctrica, que cuando nosotros tenemos una diferencia de esta energía, nosotros tenemos voltaje. O dicho de otra manera, cuando nosotros creamos algo que se llama electrólisis, creamos esta diferencia de potencial y ya tenemos el voltaje. Otra de las variables es la famosa intensidad de corriente eléctrica, que no es otra cosa más que el flujo de electrones que van atravesando un punto o un área transversal específica del conductor, y nosotros nos dedicamos a cuantificar cuánta carga por unidad de tiempo en un segundo puede atravesar dicho conductor, y eso se le conoce como intensidad de corriente eléctrica. Ahora, este material que va a presentar ciertas condiciones, o incluso los aparatos eléctricos que vamos conectando al circuito, te van a crear algo que se llama resistencia eléctrica. De hecho, aquí nosotros ya tenemos las 3 variables que están inscritas en la ley de Ohm: el voltaje, la corriente y la resistencia. Ahora, como sabemos que es una carga en movimiento y que esta carga en movimiento está realizando trabajo, y este trabajo por unidad de tiempo lo reflejamos en potencia, es nuestra última variable, la famosa potencia eléctrica. Bueno, más o menos, ahí está. ¿Okay? Esto realmente lo podemos ver, lo podemos explicar o ver mejor en esta tablita. Aquí en esta tablita lo que hice fue ponerles estas 4 variables,
cuatro variables de la electrodinámica, como es la intensidad de corriente eléctrica, la diferencia de potencial o voltaje, esta resistencia eléctrica y esta potencia eléctrica. Y en estas columnas he colocado información pues bastante tranquila, diría yo, pero que nos puede ayudar muchísimo para los que no estamos tan familiarizados con esto. Por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica, su concepto más sencillo es flujo de electrones. O sea, electrones moviéndose es corriente eléctrica. Pero, digámoslo así, el mejor concepto o mejor definición es carga por unidad de tiempo. ¿Cuántos coulomb por segundo pasa en un área transversal? Y esto lo puedo ver por esta fórmula que está aquí, cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Okay? O también puedo irme por otras especificaciones que vienen con el comportamiento de esta carga, ¿no? Pues cuánta carga, cuánta velocidad llevan, el área transversal que están atravesando, el número de electrones, etcétera, etcétera. Puedo verlo desde ahí. Puedo agarrar y empezar a definir este voltaje, que es cantidad de trabajo por unidad de carga. Por eso la fórmula que vimos la semana pasada era esto, W sobre Q, que eso es voltaje. O la otra que es más sencilla de entender, nos lo han explicado algunas veces, que el voltaje no es otra cosa más que la energía que necesitan los electrones para moverse, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero lo propio es de nombrarla como cantidad de trabajo por unidad de carga. ¿Cuánto trabajo me puede hacer un electrón? Ah, mira, si este electrón me puede hacer tanto trabajo, entonces 2 me van a hacer el doble de trabajo y 3 me van a hacer el triple y así sucesivamente, ¿no? Por eso es la idea realmente. Trabajo dividido entre unidad de carga, ¿ok? La resistencia eléctrica, creo que siempre la vamos a encontrar como la famosa oposición al flujo eléctrico. Oposición al flujo eléctrico a través de un conductor, que va a depender mucho del conductor mismo. El conductor tiene su resistencia óhmica o los circuitos eléctricos tienen resistencia óhmica, los elementos. Que puede ser o puede depender de qué cosa estoy hablando, que si es cobre, cobre del bueno, cobre del chino, no es cierto. Oro, plata, la plata es el mejor conductor, la longitud del conductor, el calibre del conductor, el área transversal, cosas así. Ya te empiezan a definir la resistencia óhmica, ¿no? del circuito. Y el último, que gracias a Dios trabajo sobre tiempo, es potencia eléctrica y es igualito al de la mecánica. Potencia es igual a W sobre T, ¿ok? Entonces, bueno, es como la primera parte de ir entendiendo estas cuatro variables. Pero siendo un poquito más sinceros, nos vamos a enfocar muchísimo más a estas dos columnas, porque aquí está la ley de Ohm y aquí está la ley de Watt. De hecho, lo correcto es que esta es la ley de Ohm y esta es la ley de Watt. Pero, pues no sé si alguna vez les tocó un maestro, y lo digo porque a mí sí me tocaron, cuando a mí me enseñaron la ley de Ohm, me dijeron desde aquí, Victoria es igual a Reina Isabel. Ah, no, pues qué chido, ¿no? No lo olvidas. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es la forma correcta de escribir la ley de Ohm. O sea, literal, la ley de Ohm es esta, ¿no? Esta forma, que textualmente agarramos y dice: la intensidad de corriente eléctrica de un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial eléctrico e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del circuito. ¿Qué? Tranquilos. La intensidad de corriente eléctrica del circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial del circuito e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm. Entonces hay que tener cuidado. ¿Todas son ley de Ohm? Sí, todas son ley de Ohm, pero la ley de Ohm te está hablando de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta misma ley de Ohm, pues puedo ver al voltaje totalmente despejado. Aquí está, Victoria es igual a Reina Isabel. Puedo ver a la resistencia despejada, R es igual a voltaje sobre corriente, o bueno, pues no hay una forma con potencia, ¿no? Con la ley de Ohm no se puede, ¿ok? Pero bueno, sí puedo agarrar y escribir la ley de Watt y despejar las otras variables. Por ejemplo, la corriente usando potencia sobre voltaje. El voltaje usando potencia es potencia sobre corriente. La resistencia usando potencia sobre corriente al cuadrado, o la resistencia
sería voltaje al cuadrado sobre potencia. O sea, tengo muchas formas de tener esta información. Entonces, bueno, quien guste, por favor, hacer una captura de pantalla de esta tablita, créanme que les va a ayudar bastante. Otra de las cosas importantes, que a lo mejor pudiera sonar muy tonto, yo lo puedo ver así, pero créanme que a veces es necesario. Y el verdadero también truco de esto es no perderte en variables y unidades, eso es neta. Por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica es con la letra I, su unidad es la A y quiere decir amperes. El voltaje es V, una V mayúscula, V minúscula las unidades y quiere decir volts. La resistencia es una R mayúscula su variable, pero su unidad es una omega, que quiere decir ohms, y la potencia es una P mayúscula, su unidad es una W, que quiere decir watts. Repito, a lo mejor puede sonar muy tonto agarrar y decir, no manches, ¿cómo crees que esto? Pero es verdad, recordemos las primeras veces que vimos estos temas, nos confundía tantas variables y tantas unidades. Entonces sí es importante ahí recordarlo y tomarlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, sea como sea, al fin y al cabo, pues nosotros, gracias a Dios, tenemos infinidad de formularios, ¿no? Te puedes ir a internet y ir viendo los formularios. Yo encontré que se me hizo bastante coquetón. Y nuevamente tenemos las cuatro variables de la electrodinámica: potencia, corriente, resistencia y voltaje, ¿no? O tensión, que por eso se le conoce luego como caídas de tensión. Ahora bien, aquí están todas las fórmulas que puedas llegar a tener. Se me hace bastante bueno. Y hablando de formularios, bueno, tenemos otro concepto muy importante que es el famoso efecto Joule, que está bastante tranquilo. Realmente el efecto Joule, ustedes recordarán que lo único que trata de explicarte es la cantidad de calor que emana un circuito eléctrico, el equivalente mecánico calórico que te da un circuito eléctrico. Entonces, bueno, su fórmula es bastante sencilla, dice que es calor igual a corriente eléctrica al cuadrado por resistencia por el tiempo. Y si nosotros somos quisquillosos, esta corriente al cuadrado... Profe, para pasarlo a calorías se multiplica por 0.24, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? De acuerdo a la equivalencia de una caloría, tiene 4.2 joules, ¿no? Habíamos dicho. ¿Okay? Entonces, sí. Ahora, aquí lo interesante es esto. Esta I cuadrada por R, la encuentras aquí que es potencia. ¿Ok? Entonces, bueno, si nosotros queremos entender, más allá de memorizarte la fórmula, entender quién es el efecto Joule, entonces te está diciendo que la cantidad de calor no es otra cosa más que la potencia por el tiempo que ha estado encendido tu circuito. Bueno, ejemplo, oye, ¿cuánta cantidad de calor? Un foco de 100 watts, prendido media hora, ¿no? ¿Ok? Pues 100 watts por 1800 segundos, ¿no? Y ya te da la cantidad de calor. Ojo aquí, me acaba de surgir una duda con lo que me comentó su compañero. Corríjanme si yo estoy mal. Pero esta cantidad de calor nos suelta calorías, ¿no? ¿Nos suelta calorías o nos suelta joules? Que yo recuerdo eran calorías y después hacíamos la conversión. Pero déjenme checarlo y ya les comento bien la próxima clase. Pero bueno, en esencia es esta parte, ¿no? El famoso efecto Joule no es otra cosa más que la cantidad de calor que disipa un circuito eléctrico, y eso lo entendemos para los aparatos electrodomésticos que dependen del calor: la plancha, el termostato, el tostador de pan, la guaflera, la de sándwich, cosas así, ¿no? Todo lo que necesite calor, ¿ok? Y bueno, vamos a checar eso me lo llevo yo de tarea también esa parte. Ahorita sí me movió tantito su compañero, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos con la teoría. En Joules, profe. ¿En Joules? O sea, sí. Perfecto, gracias, hijo. Y se pasa el otro a calorías. Excelente, excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, ya no tengo tarea. Bueno, seguimos con la teoría y ahora viene esta parte de los famosos circuitos.
Que bueno, decía mi maestro, es que me he pasado todo el día recordando a mi maestro. este, Mi maestro se llama, no creo que haya muerto, ¿no? Pero ya estaba viejito. No se pintaba el pelo. Se llama Javier González Orozco. Ok, excelente maestro. Yo iba en un CETIS, entonces ahí él me enseñó electrónica. Entonces, bueno, decía mi maestro, lo primero que nada es que tienes que visualmente saber entender la diferencia, ¿no? O sea, visualmente, pues tú ves claramente la diferencia entre un circuito serie y paralelo. Pero también debes ir entendiendo muy bien su comportamiento. Y lo más sencillo es entender, por ejemplo, las conexiones. En un circuito serie su conexión está hecho en cascada, o sea, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. La salida de uno va a la entrada del otro, la salida de uno va a la entrada del otro. Lo curioso también es que en un circuito serie, solamente dos elementos, decía, solamente dos elementos conocen a la fuente, el primero y el último. Tienen trato directo con la fuente. En el circuito paralelo, formamos algo que se llaman terminales en común. Todas las entradas forman una terminal común, todas las salidas forman una terminal común. Entonces, bueno, es algo así. Entrada, 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 salida, salida, salida. Todos formando terminales en común y todos conocen a la fuente, decía mi maestro. Esta primera resistencia conoce a la fuente, esta segunda resistencia conoce a la fuente y esta tercera resistencia conoce a la fuente, y si hubiera más, conocerían a la fuente perfectamente. Eso es muy importante, ¿ok? Ahora, lo más interesante de esto, aparte del dibujito, es entender lo que pasa con ellos. Por ejemplo, en un circuito serie, cuando se truena uno, se abrió el circuito y ya todo dejó de funcionar. El clásico serie de Navidad, ¿no? Se truena un foquito y ya no prende nada y ahí estás viendo foquito por foquito a ver cuál está fundido para reemplazarlo, ¿no? Entonces, es todo un relajo con el circuito serie, ¿ok? En el circuito paralelo, como sus conexiones son independientes, si falla uno, los demás siguen funcionando, pero se tiene que redistribuir la corriente eléctrica. Entonces, bueno, en un circuito paralelo, cuando se truena un foquito, los demás brillan un poquito más porque están recibiendo ahora más corriente. ¿Ok? Entonces, esa es como la primera parte. La segunda, pues es por medio de esta tabla. Nuevamente vuelvo a traer las 4 variables de la electrodinámica: la resistencia eléctrica, el voltaje, la corriente y la potencia. Que bueno, aquí es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente. Mira, si voy a hacer una comparativa entre serie y paralelo, debo entender que las resistencias se comportan totalmente diferentes. Eso es lo primero. Que el voltaje y la corriente se comportan al revés volteado. Y que las potencias, gracias a Dios, se comportan iguales. Eso te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Bueno, siempre empezamos explicando un circuito serie y te decimos, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Y esto, aparte de súper lógico, se nos hace súper chévere, ¿no? Mira, suma todas las resistencias. Pero a veces cometemos ese error de enseñar primero el circuito serie, que bueno, lo seguiremos haciendo, ¿no? Porque cuando empezamos a enseñar el circuito paralelo, entonces a veces tu lógica no te ayuda mucho a separar esta idea, ¿no? Tú ves tales resistencias y las quieres involucrar en el circuito y quieres hacer la suma, y son nuestros primeros errores cuando hacemos circuitos. La resistencia total se comporta diferente. Una total en paralelo es el recíproco de la suma de los recíprocos, que de hecho, bueno, tiene su propia teoría. Lo correcto era entenderlo desde aquí. El recíproco de la resistencia total es igual al recíproco de todas las resistencias del circuito. Pero bueno, el que tenemos que despejar es esta, entonces este cuate pasa multiplicando y todos estos pasan dividiendo y al final te queda esta, ¿no? Esta expresión. 1 sobre R1 más R2 más R3 más todas las resistencias que estén involucradas, ¿ok? Ahora, hace rato, en otras clases, de hecho desde hace 8 días más bien, me recordaron ahí unas fórmulas. Me decía uno de sus compañeros, mire, profe, yo me sé esta fórmula que me sirve para dos en paralelo.
La R total o R equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Y yo dije, sí, cierto, se me había olvidado esta fórmula, lo usábamos muchísimo. Pero luego ya también me acordé por qué la bloqueé de mi mente. Es que literal, de esos traumas que te quedan, ¿no? Realmente. Yo un día agarré y quise expandir esta fórmula para 3 resistencias. Dije, no, ¿por qué no? Entonces agarré y puse R total es igual a R1 por R2 por R3 sobre R1 más R2 más R3. Y pues no, pues nunca me daban mis resultados y yo estaba bien súper frustrado, ¿no? ¿Pero por qué? Ya hasta que mi maestro se compadeció y me dijo, ay, qué pendejo eres, Pérez, de veras, llégale, tú no mereces nada de esto. Dije, ay, perdón, maestro. Bueno, él agarró y me dice, es que es R1 que multiplica R2 más R2 que multiplica a R3 más R1 que multiplica a R3. Y entonces realmente esta fórmula dejó de ser sencilla. Peor, cuando lo quise llevar para una resistencia de 4 elementos, un circuito de 4 elementos, pues lógico que entonces te deja de funcionar esta fórmula realmente. Y aquí ya va a depender realmente de cada uno. Si tú quieres seguir con esto de 2 o tengas resistencias paralelas en 2, claro que te sirve y te sirve muy bien esta. Pero ya cuando tienes más de 2, te puedes aventurar un poquito con la de 3, pero ya con la de 4 está un poquito más rudo. Es donde entonces te empiezas a casar con el recíproco de los recíprocos. Entonces, bueno, no le tengan miedo a esta fórmula realmente, yo diría eso, ¿no? No le tengas miedo a hacerlo por recíprocos. Si te acomodas con las otras, adelante, no hay ningún problema. El chiste es calcular resistencias totales, ¿ok? Bueno, otra idea es justamente lo que decíamos, el comportamiento del voltaje. Yo digo que siempre ha sido al revés volteado, no sé si ustedes me entiendan a qué me refiero, pero por ejemplo, el voltaje, sabemos que se distribuye en un serie, se distribuye el voltaje total en cada uno de los elementos, a los cuales se les conoce como caídas de tensión. Si yo, por ejemplo, aquí tengo 60 volts, probablemente este cuate se quede con 30 y con 30, ¿no? Con 30 volts. Sí y solo sí, las resistencias son iguales. Se va a distribuir equitativamente. Pero también sabemos que este comportamiento de distribución va a depender de la proporcionalidad de la resistencia. En cristiano, la resistencia más grande se queda con la mayor rebanada del pastel, ¿ok? No sé, a lo mejor este cuate se queda con 40, este cuate se queda con 15 y este cuate se queda con 5, ¿no? Algo así. Pero al fin y al cabo, estas caídas de tensión, si las sumamos, te tiene que dar la de la fuente y lo encontramos aquí. ¿Ok? Ahora, por el contrario, la corriente no tiene que ver con elementos. Ese es un error que a veces cometemos. Pensamos que la corriente tiene que ver con elementos y no. La corriente tiene que ver con caminos. Esos caminos les llamamos ramas. Si en tu circuito solo tienes un camino, solo tienes una corriente, no hay de otra. Eso es importante. Imagínate que, no sé, emanan de aquí unos 5 amperes. Pues mira, estoy garantizando que solo hay un camino, este cuate tiene 5 amperes, este cuate va a recibir sus 5 amperes y este cuate también va a recibir sus 5 amperes, no hay de otra. Y yo puedo agarrar y decir que la corriente total va a ser constante en todo el circuito, que es todo lo contrario para un circuito paralelo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque entiendo que todos los elementos conocen directamente a la fuente. Si hay una fuente de 40 volts, este cuate ve esos 40 volts, este también ve esos 40 volts y este también está viendo los mismos 40 volts, porque todos están directos a la fuente. Entonces puedo agarrar y decir que el voltaje total es constante. Y la corriente se va a distribuir en los caminos que encuentra. Por ejemplo, si tengo una de 6 amperes y tengo 3 caminos, pues a lo mejor este cuate se queda con 2, este cuate se queda con 2 amperes y este cuate se queda con 2 amperes. El chiste es distribuirse. Pero también debo de entender que este comportamiento no va a ser proporcional, va a ser inversamente proporcional. Muy interesante. Sí, demasiado. ¿Por qué? Porque la resistencia más grande ahora no se va a quedar con la marmaja más grande, ¿no? No. Ahora es al revés. La más chiquita se va a llevar la mayor cantidad de corriente.
puede ser que a lo mejor este cuate se lleve, no sé, unos 4 amperes, este cuate unos, 1 amper y este otro amper, ¿no? Por ejemplo. Ah, mira, estas dos son chiquitas, son resistencias bastante chiquitas, iguales, por decirlo así, pero chiquitas comparadas a la primera. Entonces, eso es importante, ir entendiendo esos comportamientos. Al fin y al cabo, estas corrientes se van a volver a encontrar en el nodo que va directo a la fuente de voltaje, y aquí nuevamente voy a tener los 6 amperes. Al fin y al cabo, lo que sale de la fuente tiene que regresar a la fuente. Bueno, a menos que le pongas un diablito y tengas fuga de corriente, ¿no? Pero en un mundo perfecto sería así, ¿no? Entonces, ahí tenemos el comportamiento. Mándeme. ¿Cómo funcionan los diablitos? No, mi hijo, no digas, estamos, tema prohibido y satánico, no, imagínate, su nombre lo dice, diablito. No es cierto. Un diablito no es otra cosa más que un puente, realmente. Tú desde tu... esto no lo hagan en casa, niño. Claro, que quede grabado en video, esto no lo hagan en casa. Por eso Comisión Federal ya está forrando los cables. Pero antes tenías 3 cables, donde este era el neutro, y aquí está la fase 1 y la fase 2, y tú solo tenías que jalar una fase y un neutro. Eso es un diablito, básicamente. La otra es que intentes hacer un diablito desde tu medidor de luz, pero eso ya es imposible. Realmente eso ya es imposible, porque los medidores de luz actuales utilizan un circuito electrónico para medir la corriente eléctrica, y ya no las famosas flechitas, ya son digitales, pues. Pero lo que consistía en aquellos ayeres era que en tu casita tenías tu postecito y tu medidor, y entonces aquí entraba la luz, y ya este cuate se encarga de medir la corriente y llevarla a la casa. Entonces, literalmente, un diablito era saltarte esto. Que no lo hacías con un cable, hay que tener cuidado, porque te saltabas todo y el medidor no funcionaba, y claro que te descubrían. Le tenías que poner una resistencia. Una resistencia bastante buena para que se repartiera la corriente y marcara otras cosas. Pero no lo hagan, y sí, ya no nos metamos en broncas. ¿Y ahorita no se puede hacer un injerto de algo, profe? ¿Otra resistencia dentro de la casa? No, mejor no le buigan, porque sí, luego se chingan los aparatos eléctricos, ¿ok? Sí se podría, pero mejor no, ¿ok? Seamos buenas personas, ¿ok? Y bueno, sin desviarnos más del tema, porque no vamos a hablar de diablitos, ¿ok? Potencias, gracias a Dios, potencias, le vale un cacahuate si es serie o paralelo. Él dice, solo dame mi dinero. Entonces, todos son iguales. ¿Cuánto consumes? Final, ¿no? Potencia 1 más 2 más 3 igual a la potencia total del circuito. Igualitas totalmente, ¿ok? Bueno, dudas de al menos esta parte de los circuitos, muchachos, llévense esta tablita, les va a servir muchísimo. Ok, ¿vamos bien? Sí, maestro. Bambi, ok. Entonces, ahora sí, seguimos. Les traje unos circuitos bastante sencillos, pero con la única finalidad de que vayamos medio recordando estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a checar serie paralelo, y luego vamos a checar mixtos, que es la verdadera idea. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos con el primero, que es el paralelo, y dice del circuito eléctrico, cuál es el valor de la corriente eléctrica total y las caídas de tensión. Ojo, esta vez no les traje preguntas de respuestas A, B, C, D, porque en realidad no me interesa ahorita esto, me interesa más que recordemos el análisis de los circuitos, y ya luego en los reactivos van a ver que están más sencillos realmente, ¿ok? Entonces, bueno, si estoy ante un circuito serie, pues yo recuerdo que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. En este caso, 5 ohms más 8 ohms más 2 ohms. ¿Cuánto vale nuestra resistencia total? Ok, perfecto, muy bien. Ya vi en el chat, ¿ok? Pero vámonos por partes, ¿ok? Niños, ¿cuánto vale la resistencia total? 15 ohms. Excelente, 15 ohms, ahí está. Ahora bien, yo ya puedo entender más o menos esta parte. Voy a buscar la corriente total, me tengo que apoyar de la ley de Ohm,
que dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Y decía mi maestro, ese viejito, no era cabeza blanca, ese viejito agarraba y nos decía, mira, el verdadero truco de esta cosa es saber manejar los subíndices, porque si tú no manejas subíndices te vas a perder. Si yo quiero totalidades, todos son totales. Si yo quiero 1, todos son 1. Si yo quiero 2, todos son 2. Entonces decimos algo así. La corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total y puedo sustituir 30 volts, que los encuentro aquí, entre 15 ohms. Y ya voy a poner amperes. Y nos da una corriente de 2 amperes justamente. Y puedo empezar a entender. Otra vez, aquí me importa más que los valores, me importa más que vayan entendiendo. Entonces, si tengo estos 30 volts, entonces mi corriente me está diciendo que está emanando de la fuente, están emanando 2 amperes. ¿Ok? Como sé que es un circuito serie, garantizo que aquí hay 2 amperes, que aquí están atravesando 2 amperes y que aquí también hay 2 amperes. No hay otro camino. ¿Ok? Y eso me lleva a entender que puedo encontrar entonces las caídas de tensión. Puedo buscar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Y que esto, bueno, Victoria es igual a Reina Isabel, ¿no? Ahí está. Pero decía mi maestro otra vez, resistencia 1 por corriente que atraviesa en 1. Resistencia 2 por la corriente que atraviesa el 2. Y la resistencia 3 por la corriente que atraviesa el 3. Ojo aquí, muchos maestros a esto te la llaman corriente total y están bien. Pero no tiene nada de malo agarrar y no perderte con los subíndices. Resistencia 1, 5 ohms por la corriente que está atravesando este elemento, que yo sé que son 2 amperes. La 2, 8 ohms por la corriente de 2 amperes. Y la 3, que son 2 ohms por la corriente de 2 amperes. ¿Ok? ¿Cómo van las caídas de tensión aquí? Déjenme ver el chat mientras. Ok, perfecto, muy bien Ernesto, excelente. Ok, 30 volts, perfecto. Acá ya me perdí. Aquí en el chat, perfecto. Acá. Mejor usen el micrófono porque me voy a perder en el chat. Ok. ¿Cuánto es la primera caída de tensión? 5 por 2. 10 volts. Vale, 10 volts. La segunda. 16 volts. Excelente. ¿Y la tercera? 4. Excelente. Muy obvio. Yo sé que es muy obvio. Tranquilos, no se enojen. Si yo hago la suma, ¿cuánto me da? 30. Vale. Y entonces estoy explicando que efectivamente estos 30 volts se repartieron. Ahora yo sé que este cuate se quedó con 10 volts, que este cuate tiene 16 volts y que este cuate tiene 4 volts, donde vemos que la resistencia más grandota se quedó con la rebanada más grande del pastel. Se lleva la mayor cantidad de voltaje. Ahora bien, voy solamente por las potencias y se acabó el problema, ¿no? Potencia 1, potencia 2 y potencia 3, que es el voltaje 1 por la corriente que atraviesa en 1, el voltaje 2 por la corriente que atraviesa el 2 y el voltaje 3 por la corriente que atraviesa al 3. La ley de Watt. Esto sería, por ejemplo, entonces 10 volts por la corriente de 2 amperes, 16 volts por la corriente de 2 amperes y 4 volts por la corriente de 2 amperes. ¿Cómo están las potencias? En la 1, por ejemplo. $20. Ok, 20 watts. Segunda. 32. 32 watts. ¿Y tercera? 8 watts. 8 watts, perfecto. ¿Y la potencia total? 60 watts. Excelente. Se acabó todo el problema. Ahí está nuestro análisis del primero. ¿Ok? Puedo entonces entender que este cuate consume 20 watts, que este cuate consume 32 watts, ¿ok? Y que este cuate consume 8 watts. Este está más chiquito. Ahí está. Conozco las 4 variables de cada elemento. Resistencia, corriente, voltaje y potencia del primer elemento, resistencia, corriente, voltaje y potencia del segundo elemento
y resistencia, corriente y voltaje y potencia del tercer elemento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Vale. Nos quedan 2 minutos, pero en 2 minutos no sé si nos echemos el circuito. A ver. Y más si lo estoy pensando, ¿no? No, mejor reinicio tiempo. Reinicio y regresamos al circuito paralelo. Ok, muchachos, en lo que vamos regresando, regresa a compartir. Voy a borrar aquí para que no se nos amontonen los numeritos. Ahí está. Y ahora vámonos con el segundo, que es paralelo, ¿no? Y bueno, empezamos con la primera parte. Vamos a analizarlo nuevamente todo. Nos pide resistencia total, corrientes en las ramas, corriente total, potencias, ¿no? Y si no, le agregamos aquí potencias. Ahí está. Entonces, tengo aquí de 2 caminos, y esto es lo más chido con los paralelos, ¿no? Como que el paralelo es más flexible en ese sentido. Puedo agarrar y efectivamente buscar la resistencia total, que sería con los recíprocos, 1 sobre 10, más 1 sobre 20, más 1 sobre 30, ¿no? Puedo hacer eso. O la 2, mira, yo debo de entender que en un circuito paralelo todos ven el mismo voltaje, entonces si me estás dando 30 volts, este cuate ve 30 volts, este también, y este también. Y voltaje y resistencia me ayudan a averiguar la corriente. Dicho de otra manera, puedo aquí rapidísimo calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, que sería voltaje 1 sobre la resistencia 1, voltaje 2 sobre la resistencia 2 y voltaje 3 sobre la resistencia 3. Ahí está. Entonces puedo agarrar y simplemente sustituir. Mira, 30 volts, que son estos de acá, sobre 10 ohms, 30 volts, que son ahora estos, sobre 20 ohms, y los últimos 30 volts sobre 30 ohms. ¿Cómo se comporta la corriente en las ramas del circuito? ¿Cuánto hay en la primera? 3 volts. 3 amperes. No se presume mucho con esas unidades, tengan cuidado. En la segunda, 1.5 amperes. muy bien, 1.5 amperes. ¿Y en la tercera? 1 ampere. Más sencillo, ¿no? 1 ampere, ahí está. Y yo puedo agarrar y sacar la corriente total, porque yo sé que es la suma de todas las ramificaciones. Este cuate se está quedando con 3 amperes, este con 1.5, 5 amperes, y este con 1 ampere. Y después todas se van a volver a sumar o a concentrar para regresar a la fuente. ¿Cuánto es la corriente total? 5.5 amperes. Excelente, 5.5 amperes. Ahora, regresando a esta primera parte, habíamos dicho que yo podía conseguir la resistencia total con el recíproco y todo el rollo, ¿ok? Pero también lo puedo hacer con las totalidades. Por ejemplo, de la ley de Ohm, que me dice que I es igual a V sobre R, I es igual a V sobre R, puedo despejar la R y decir que va a ser voltaje sobre corriente. Entonces, si yo quiero la resistencia total, puedo utilizar el voltaje total sobre la corriente total. Y los tengo. Tengo 30 volts divididos entre 5.5 amperes. ¿Cuánto es mi corriente total? Mi resistencia total. ¿5.45 ohms? Muy bien, 5.45 ohms, ¿ok? Aquí en el chatcito, a ver, espérenme. Ok, muchas gracias Juan, también 5.45, perfecto, ohms, ahí está. Entonces tengo de esos 2 caminos, quien se lo haya aventado por el recíproco de los recíprocos y todo el rollo, bastante bien, no pasa nada, les va a dar 5.45, quien esté haciendo estos caminos también nos va a dar exactamente lo mismo. Y entonces ya simplemente voy a rematar con las potencias, porque ya conozco todo, ¿no? La potencia 1, la potencia 2, la potencia 3,
que sería igual al voltaje, que serían 30 volts, por la corriente de 3 amperes. La potencia 2 serían estos 30 volts, por la corriente de 1.5 amperes. Y la potencia 3 serían estos 30 volts, por la corriente de 1 ampere. ¿Cómo están estas potencias? El primero es 90 watts. Ok, 90 watts, perfecto. El segundo. Sería 45 watts Muy bien, excelente, muchachos, 45 watts. ¿Y el tercero? y 30 watts. Ahí está. ¿Cuál es la potencia total? 165 watts. Excelente. Perfecto, fin de todo esto. Ya hicimos el análisis, ¿ok? Por pura curiosidad, nada más por pura curiosidad, les digo yo, no tengan miedo a los recíprocos. Quien se lo haya querido aventar por recíprocos, pues simplemente sería algo así, manteniendo esta resistencia. 1 sobre, y aventarnos la suma de estos, ¿no? Que sería 1 por 20 por 30, son 600, más 1 por 10 por 30, que serían 300, más 1 por 20 por 10, que serían 200, ahí está, sobre 10 por 20 por 3, que es 1 por 2 por 3 son 6, con 3 ceritos, son 6,000. Ahí está. Déjame que esta cosa no pinta. Ahí está. 6,000. Ahí está. Continuando con esto, pues nos deja algo así como 1 sobre 600 más 300 más 200, son 1100, entre 6,000. Reduciendo esto, nos deja 1 sobre 11 sobre 60. Le tumbamos los dos ceritos, ahí está. Y muere, ahí está. Y aplicando el recíproco, pues esta cosa se invierte a 60 sobre 11 y ahí nos entrega el 5.45 ohms. O sea, es igual. No pasa nada, ¿ok? Y ahí es como se acomoda. ¿Dudas, muchachos? No, maestro. Vale. Porque en realidad lo importante son los circuitos mixtos. Y repito, decía mi maestro, ¿cómo vas a querer entender circuitos mixtos si no sabes la esencia de los series y paralelos? ¿Por qué? Pues porque un circuito mixto no es otra cosa más que la combinación de serie y paralelo. Entonces, bueno, reducir un circuito mixto, pues sí, es una especie de arte, ¿no? Por así decirlo. Hay que saber identificar pequeños subcircuitos, ver quiénes están en serie, quiénes en paralelo, ir creando circuitos equivalentes para ver nuevas formas de reducir y etcétera, todo eso, ¿no? Que lo más común es que siempre empezamos más alejados de la fuente, eso es una realidad. Empezamos por aquí, nos vamos acercando, empezamos por acá, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente no hay una metodología muy clara en esta parte de circuitos mixtos. Pero bueno, aún así vamos a trabajar algunos circuitos mixtos. De hecho, les traje unos circuitos mixtos, la verdad, muy sencillos, muchachos. Les estaba comentando a los compañeros de otras clases. Miren, la verdad están sencillos por dos cosas. Una, para que no la vaya yo a regar, y dos, para que no nos llevemos mucho tiempo, ¿ok? Pero básicamente, en esencia, sí nos sirve mucho para entender el comportamiento de los circuitos mixtos. Esto es importante. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a analizar el circuito. Y recuerda que analizar el circuito es, otra vez, conocer las 4 variables de cada elemento, ¿ok? Entonces, voy a empezar primero que nada por la resistencia total. Y, lógico, visualmente yo identifico luego que aquí tengo un paralelo, ¿ok? Entonces, hay autores que te ponen nombre a los nodos, ¿no? Nodo A y nodo B, para sacar una resistencia equivalente a B. Siendo muy sinceros, yo hace mucho tiempo que dejé de ponerle nombrecito a los nodos. La verdad, luego, en circuitos más complejos, no, le ponían nodos a cualquier conexión, ¿no? Y ojo, hay que tener cuidado. Un nodo no quiere decir conexión de elementos, quiere decir ramificación de circuito. O sea, hay que tener cuidado. Entonces, realmente yo me voy guiando más por los nombres de las resistencias. Esta, por ejemplo, pues, es R1, este es R2, este es R3 y este es R4. Entonces, si ya identifiqué una sección que es un paralelo, pues la resuelvo.
R2 con 3 es igual entonces a 1 sobre 5 más 1 sobre 4. Esto es igual a 1 sobre 5 más 4 sobre 20, resolviendo el cruzadito, ¿no? Y esto es igual entonces a 1 sobre 9 sobre 20 y aplicando el recíproco, 20 sobre 9 ohms. Que de pura casualidad, ¿cuánto vale R23? Pero en punto decimal. ¿Cuánto es 20 entre 9? Le puse 90, quién sabe por qué. A ver, ¿alguien me escribió en el chat? No. 2.2. Gracias. Muy bien, 2.2. 2.2 ohms. Ahí estamos. Ojo, no lo recomiendo, pero pueden usar calculadora, porque nos interesa más el análisis del circuito ahorita, ¿eh? Okay. Entonces, bueno, para que no nos tardemos mucho también. Una vez que hemos hecho esto, a lo mejor a muchos no les gusta, pero créanme que es muy necesario dibujar circuitos equivalentes. Entonces pongo terminal y veo que me ha quedado, ¿no? Aquí tengo una resistencia, he creado una nueva resistencia, aquí está la resistencia de abajo y llego acá, ¿no? Esta sigue siendo R1, esta ahora se llama R23 y esta se sigue llamando R4. Y noto que ahora ya lo tengo en serie y ya con esa idea puedo calcular la resistencia total. La resistencia total entonces va a ser la suma de estas resistencias, en este caso sería la de 8, la de 2.2 y la de 15 ohms, esta de aquí abajito, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto vale R total? Ok, aquí en el chatcito. Perfecto, 25.2, gracias Juan. Ok, 25.2, ahí estamos. Ay, Diosito. 25.2 ohms. Y sí, es demasiado, pero es importante. Dibujar el circuito equivalente. No manches, maestro, ¿cómo? No, neta que sí. Dibújenlo, ¿eh? Ahí está, R total. ¿Por qué? Pues porque yo le aplico los 100 volts y puedo entender que va a estar circulando corriente eléctrica. Entonces me lleva a tratar de buscarla. La corriente total, entonces va a ser el voltaje total sobre la resistencia total, o en cristiano, estos 100 volts, entre los 25.2 ohms. ¿Cuánta corriente está circulando en el circuito? ¿3.96? 3.96 amperes, ahí está. Y esta idea la tengo que llevar aquí, mira, como aquí está el circuito serie, estoy garantizando que aquí está atravesando 3.96 amperes, aquí están regresando 3.96 amperes y para abajo van 3.96 amperes, ahí está. Y como le estoy aplicando estos 100 volts, puedo empezar a ver cómo se van a repartir las caídas de tensión, cómo se va a repartir estos 100 volts. Entonces voy a buscar entonces las caídas de tensión, el voltaje 1, el voltaje 2.3 y el voltaje 4, que sería algo así. Voltaje 1 es resistencia 1 por la corriente que atraviesa el 1, la resistencia 2.3 por la corriente que atraviesa el 2.3, ¿ok? Y la resistencia 4 por la corriente que atraviesa al elemento 4, ¿ok? Entonces nos empieza a quedar algo así. El primer elemento vale 8 ohms por 3.96 amperes. El segundo elemento vale 2.2 porque es una resistencia equivalente por 3.96 amperes. Y el otro es 15 ohms por 3.96 amperes. ¿Cómo están las caídas de tensión? ¿Cómo se comportan? Para el primero. 31.68. Muy bien, volts. El segundo. 8.71. 72, muy bien. El tercero. 59.4 volts.
59.4 volts. Perfecto, ahí está. Si nosotros hacemos la suma, esta cosa se tiene que aproximar a 100. Y creo que sí es bastante creíble, casi 100 más casi 40, pues casi 100, ¿no? Realmente. Entonces, vamos bien, esto es muy bueno. Yo puedo entonces entender aquí que este cuate se quedó con 31.68 volts, este cuate se quedó con 8.72 volts y que este de abajo se quedó con 59.4 volts. Ya empecé a ver cómo se está comportando. Ahora, si esta idea la llevo al circuito bien, al que me interesa, entonces aquí puedo poner 31.68 volts, 68 volts, ahí está. Este cuate se está quedando con 8.72 volts, pero hay una conexión en paralelo que me obliga a tener exactamente el mismo voltaje. Ahí está. Y aquí abajito están los 59.4 volts. Ahí está. Y hablando de corrientes, recordar que aquí está atravesando una de 3.96 amperes y que casi regresando a la fuente está otra de 3.96 amperes. Pero esta de aquí se está dividiendo. Estos 3.96 se están partiendo en dos caminos, en dos ramas. Todavía no sabemos cómo se comporta. Por ejemplo, puede ser que este cuate se esté llevando los 3 amperes y aquí haya 0.96 amperes. O puede ser, no sé, que este cuate tenga 1 amper y este se esté quedando con 2.96 amperes o no sé. Infinidad de cosas que pueden estar pasando. Pero es mi obligación buscarlas. Entonces voy a buscar estas corrientes. Voy a buscar la corriente 2 y la corriente 3. Necesito el voltaje que hay en 2 sobre la resistencia en 2 y necesito el voltaje que hay en 3 sobre la resistencia en 3. Algo así. El voltaje no hay bronca porque son estos 8.72 en ambas resistencias. 8.72 volts sobre mi resistencia que vale 5 ohms y en este caso 8.72 volts sobre la de 4 ohms. ¿Cómo se está partiendo esta corriente? ¿Cuánto hay en una y cuánto hay en otra? ¿1.74? 1.74 amperes y la segunda. ¿2.18? Ay, no te escuché. ¿2. qué? 18. 2.18 amperes. ¿Ok? Dejen quito esto del 100 porque se puede llegar a confundir. Ahí está. Lo voy a poner mejor aquí. Estos cuates me dan aproximadamente 100 volts, ¿no? Hasta aproximadamente 100 volts. Bueno, ya tengo entonces ahora sí todo el comportamiento de mi circuito. Ya casi la armamos. Aquí se quedó, se me olvidó 1. ¿Qué? ¿7? Ah, sí, 1.74 y 2.18. 1.74 amperes y 2.18 amperes. Ahí está. Y ya por último, las potencias y acabamos. ¿Ok? Aquí voy a hacerme un huequito. ¿Ok? Potencia 1, potencia 2, potencia 3 y potencia 4. Ahí está. Ahí me dan la mano. Ok, la potencia 1 es su voltaje y veo que tiene 31 y su corriente 3.96. Entonces, 31.68 volts por su corriente de 3.96 amperes. La potencia 2 es 8.72 volts por su corriente de 1.74 amperes. La potencia 3 es ese mismo voltaje 8.72 por estar en paralelo, pero por su corriente de 2.18 amperes. Y la última potencia va a ser igual a 59.4 volts por su corriente de 3.96 amperes. ¿Cómo están las potencias?
La primera es 125.45 watts. Ahí está. La segunda. 15.17. 15.17 watts. Muy bien. La tercera. 19. 19 watts. Y la última. 235.22. Ahí está. La potencia total, ¿cuánto sería, muchachos? Y tengo dos caminos. Seguramente ahorita ya está sumando las potencias. Pero el otro camino es el voltaje total por la corriente total, que sería básicamente estos 100 volts por 3.96 amperes, que de hecho sería más fácil, ¿no? Potencia total es igual a 396 watts. Y se acabó, ¿no? O sea, esto es lo chido de los circuitos, que tienes varios caminos siempre y cuando entiendas cómo se están comportando. ¿Dudas, muchachos? No, maestro. Vale, entonces lo hago chiquillo para que lo puedan copiar. Algo así. Ah, mira, sí se ve todo. Ahí está. Perfecto. Y ahora bien, muchachos, aquí viene la parte interesante de todo esto, porque fíjense que dudo mucho que te pongan a calcular todo esto. Normalmente todo esto se va sobre un solo elemento y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, realmente aquí importan un poquito más los truquitos de circuitos. Sería bueno que lo vieras. Trucos de circuitos, ¿no? Algo así. Pero por ejemplo, otra vez mi maestro. Ah, ¿cómo chinga con su maestro? No, es que Mete era bueno, era muy bueno. Pero mi maestro nos decía, fíjate que hay unos trucos bastante interesantes que te pueden ayudar muchísimo. Siempre en un circuito paralelo, la resistencia equivalente o total del circuito paralelo va a ser más pequeña que el valor más pequeño de tu resistencia involucrada. Tranquilos. Por ejemplo, de este paralelo de 5 y 4, la más chiquita es 4. Yo espero un resultado más chiquito que 4 y nos dio 2.2. Se cumple esa idea. Mejor aún, si yo agarro y recuerdo cuando resolvimos este de aquí, entre 10, 20 y 30, la más chiquita es 10. Yo espero un valor más pequeño que 10 y nos salió 5.45. Se cumple esa idea. Y esto lo digo porque, literal, imagínate que te pongan una pregunta donde tengas que calcular resistencia total de un paralelo y en el inciso A, B, C y D solo hay una resistencia, un resultado que sea más pequeño que la resistencia más pequeña. No, pues yo me olvido de hacer cálculos, yo sé que la resistencia equivalente es más pequeña que la pequeña y eso te ahorra muchísimo trabajo. Mejor aún, también nos decía mi maestro, fíjate que el comportamiento en las paralelas es, por ejemplo, si son iguales. Tengo un circuito donde de pronto, tengo resistencias paralelas, ¿no? Ahí está. Y no sé, por aquí sigue el circuito y haciendo cosas raras, ¿no? Y a lo mejor mide, no sé, 80 y 80. 80 ohms y 80 ohms. ¿Ok? Oye, ¿cuál es el equivalente de 40. ¿Por qué? Si son iguales, vas a tomar el valor y lo vas a dividir entre el número de resistencias involucradas. 80 entre 2. 80 entre 2 y ya tienes tu 40. Se acabó. Y esto es válido para cualquier número de resistencias. Por ejemplo, si tengo 3 resistencias iguales, 80,
Bueno, entonces en lugar de dividirlo entre 2 sería 80 entre 3. Bueno, sí hay que hacer la división, ¿no? 80 entre 3, pues cabe 2, me sobran 2, 20, cabe 6, me sobran 2, 6. Ahí está. Equivalente, 26.66 periódico. Y ya no sufrimos tanto. Entonces, esos pequeños truquitos nos tienen que ayudar. También, por ejemplo, con el circuito serie. Entender que cuando tienes resistencias iguales, tu tensión se va a distribuir equitativamente. Eso te ayuda mucho, por ejemplo, a problemas donde te empiezan a mencionar, ¿no? Oye, tengo 4 focos en serie y todos son de 100 watts, ¿ok? Si lo conecto a casa habitación 120 volts, en México hay poquito volt, ¿ok? Bueno, lo ideal son 127. Lo conecto a 120 volts, ¿cuánto se lleva cada uno de caída de tensión? 30. Tengo mi fuente de voltaje, 120 volts, tengo un foco, tengo otro foco, bueno, perdón, no me salen bien así, tengo otro foco y tengo otro foco, ahí está, foquito 1, foquito 2, foquito 3, foquito 4, en serie, todos son iguales, pues lógico que tengan la misma resistencia. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? No lo sé, pero el hecho de que sean iguales me dice que este voltaje se va a repartir 30, 30, 30 y 30. Y te olvidas de cálculos, realmente. Esa es la idea central de los circuitos eléctricos. ¿Ok? Lo mejor y lo más chistoso, cuando hablas de capacitancias, esta cosa se comporta muy diferente. Si yo tengo un circuito serie capacitivo, no sé, fuente de voltaje, así, y tengo capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, están en serie, resulta que su capacitancia total no es la suma como el comportamiento de los resistivos, es el recíproco, ¿no? El recíproco de C1 más el recíproco de C2 más el recíproco de C3, etcétera, etcétera. Se comporta diferente, totalmente diferente a los circuitos serie paralelo de los resistivos. Y cuando tengo un circuito paralelo capacitivo, algo así, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, en un paralelo resulta que la capacitancia total sí es la suma de los capacitores. O sea, curioso, muy curioso, ¿ok? Y eso también te tiene que ayudar muchísimo, muchísimo a entender esta parte, ¿ok? ¿Dudas? No, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la parte casi crucial de todo esto. Llévense de tarea ahí intenten ustedes, impriman pantallita. Pero analícenlo bien, analícenlo a fondo y traten de ver todas las leyes que puedan aplicar, todos los truquillos que se puedan aplicar en los circuitos. Inténtenlo con circuitos un poquito más complejos, ¿ok? Y vamos a las famosas leyes de Kirchhoff. Y bueno, las leyes de Kirchhoff están diseñadas para circuitos complejos. Un circuito complejo es esta cosa. Desgraciadamente, un circuito complejo no es otra cosa más que un mixto con un chingo de fuentes. Tengo una fuente, tengo otra fuente y tengo otra fuente. Eso literalmente lo hace un circuito complejo. Ahora bien, hay muchos métodos, bueno, no muchos, pero hay algunos métodos para resolver estos circuitos. ¿Ok? Espérenme tantito, tengo un mensaje en el chat. Dice, profe, ¿podría volver al circuito que nos encargó? Por favor, no alcancé a copiar. Espérenme. Fíjense que hay muchos métodos para esos circuitos complejos. Yo me acuerdo, más o menos me acuerdo de uno que se llamaba método de superposición. Y bueno, implicaba que tú tenías un circuito complejo, establecías una fuente como base y las demás las ponías en cortocircuito. Si me equivoqué de nombre, corríjanme, por favor, pero más o menos así era el método. Ponías en cortocircuito, creabas un circuito en serie y a reducir y a resolverlo, ¡pum! Pero una vez que hacías eso, pues ni modo, no hay de otra. Ahora esta la dejabas fija y ponías en cortocircuito las otras. Tenías un nuevo circuito mixto y a resolverlo. ¡Pum! Órale. Y luego por último dejabas fija y ponías en cortocircuito las que te faltaban y a resolverlo otra vez. Y luego ya con los resultados los tenías que ponderar o tenías que sacar ahí conclusiones de todo tu comportamiento, lo llevabas a sistemas
de ecuaciones y todo bien raro. Hasta que de pronto llegaron las benditas leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Las leyes de Kirchhoff, ojo, no son sencillas, pero comparadas a otros métodos, claro que se vuelven súper prácticas. ¿Ok? Las leyes de Kirchhoff lo que tiene de ventaja es que, tiene una metodología. Ay, gracias, señor, gracias. El hecho de que tenga una metodología, bueno, pues, nada más hay que echarle galleta ahí con la metodología. Y 2, solo lo haces una vez. Ay, qué bueno, gracias. Las leyes de Kirchhoff son 2. Y literal he visto preguntas de exámenes que sí te preguntan, ¿cuál es la primera ley de Kirchhoff? ¿Cuál es la segunda ley de Kirchhoff? Entonces sí tengan cuidado, ¿no?, con este enunciamiento, ¿no? La primera es la ley de corrientes. Que bueno, ya sabes cómo es el mexicano, nosotros le llamamos ley de nodos, ¿ok? Bueno, también los alemanes le llaman ley de nodos, ¿ok? Ahí está, nodos. Y nos dice que un nodo, pero realmente lo que es un nodo decente, que acuérdate que no son conexiones, los nodos no son conexiones, los nodos son caminos, son ramificaciones. Bueno, cuando tienes muchas ramas en un punto en común, a eso se le llama nodo. Dice la ley que todas las corrientes de las ramas que entran y salen en un nodo te tiene que dar 0. Y literalmente lo escribimos así: la sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. ¿Okay? La segunda ley de Kirchhoff habla acerca de voltajes, conocido como ley de mallas. Una malla, pues para los que no hayan visto alguna vez estas cosas raras, una malla es un camino. Elijo cualquier punto sobre mi circuito y empiezo a caminar, y cuando regreso al mismo punto y cerré el camino, ya hice una malla. Es un camino, una malla es un camino. Ok, bueno, la ley de Kirchhoff dice que los voltajes en una malla, la suma de todos los voltajes o caídas de tensión en una malla, tiene que dar 0. Y lo escribimos así. Ahí está. De estas dos leyes, a mí me gusta más la de mallas, realmente. La de corrientes, ay, Diosito, sí, pero la verdad sí me cuesta más trabajo, no sé. Me gusta mucho la metodología de la de mallas, pero desgraciadamente tiene limitantes, porque si te ponen una fuente de corriente, esa es fuente de voltaje, pero que te pongan una fuente de corriente, no, pues sí, ya para qué le hago, ¿no? Sé que lo tengo que llevar a nodos, entonces bueno, ahí vamos a ver. Nos quedan más o menos unos 20 minutitos, nos alcanzaría para ver el primero de la de mallas, que es la más sencilla, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice algo así: del circuito eléctrico encuentra la corriente, la caída de tensión y la potencia eléctrica, voltaje, corriente y potencia de la resistencia de 4 ohms que está entre las dos mallas. Aquí. Esta resistencia de 4 ohms entre las dos mallas. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de aquí empieza la metodología, ¿no? Paso número 1. Identifica las mallas. ¿Ok? Esto es como muy visual, tal vez, ¿no? Normalmente no rayamos tanto, pero bueno. No sé, primer caminito, lo cierro con malla 1. Que si a mí se me hubiera ocurrido a ponerle así, eso también es una malla, es un camino cerrado. Pero estoy obligado a que todos los elementos del circuito pertenezcan a una malla. Puede ser que escriba la otra malla así, o que escriba la otra malla así. Al fin y al cabo, todos tienen que pertenecer a una malla. ¿Ok? Bueno, realmente lo más deseante es pues escribir las mallas así, ¿no? Una malla y por aquí otra malla. Ahí está, no se ve tan amontonado ni nada de eso, ¿no? Ahora, esta parte de aquí es como, entre comillas, la más sencilla. Identifico las mallas. ¿Ok? Paso número 2. Le voy a asignar corrientes de malla. ¿Ok? Asignar corrientes de malla puede ser de dos maneras: sentido horario o sentido antihorario a cada malla, y como a mí se me dé la gana. Lo importante es respetar esas corrientes o esos sentidos de corriente durante todo el problema. ¿Ok? En lo personal, a mí me gustan más manejarlas de sentido horario. Hay de hecho muchos maestros que te las manejan con encontradas, no sé por qué. La verdad no sé, yo estoy más acostumbrado a algo así. Entonces, literal, voy a agarrar y voy a escribir que esta de aquí es la corriente de malla. Para esta de aquí le voy a poner corriente A,
Ujú. Y esta que también voy a respetar el mismo sentido, va a ser la corriente de malla B. Por lo tanto, esta es la malla A y esta es la malla B. Ahí está. Paso número 3. Vamos a asignar polaridades a los elementos, empezando por las fuentes que son las más sencillas, porque patita larga es positivo y patita corta es negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero con los elementos debo utilizar las corrientes. Yo debo de recordar que en una resistencia, si entra una corriente es positivo y si la corriente sale es negativo. ¿Ok? Entonces, entendiendo esta idea y respetando las corrientes de malla, puedo ver que aquí va entrando, es positivo y aquí va saliendo, aquí va entrando y aquí va saliendo, aquí va entrando y aquí va saliendo. Y para la segunda corriente, aquí va entrando, aquí va saliendo, aquí va entrando y aquí va saliendo, va entrando y va saliendo. Y seguramente aquí ya muchos se preguntarán, ¿qué onda con este? ¿Por qué tiene dos polaridades? Tranquilos, porque tiene dos corrientes actuando sobre él. Así nada más. ¿Ok? Entonces, a partir de esa idea, y este es el verdadero truco del de Kirchhoff, que puedo analizarlo al mismo tiempo, ¿ok? Yo puedo empezar al paso 4, que es formar las ecuaciones. Me voy a mi ecuación, que es la sumatoria de todos los voltajes en la malla debe ser igual a 0. Entonces, literalmente, yo voy a agarrar y establecer cualquier punto sobre la malla, ¿ok? Por ejemplo, aquí, y aquí me paro, por ejemplo, aquí, y voy a empezar a caminar. Pum, 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 pum. Ahí está. Siguiendo el sentido de la corriente, ¿no? Y voy a escribir todo lo que me vaya encontrando en el camino. Empiezo a caminar y veo aquí un negativo de 5 volts. Ah, pues los pongo, menos 5. Salgo de este elemento, sigo caminando y encuentro un positivo. Tengo que escribir su voltaje, pero no lo conozco. Pero me acuerdo que Victoria es igual a Reina Isabel. Es decir, necesito la resistencia y la corriente que esté involucrada. Y con eso la armo. Dicho de otra manera, positivo, porque me encontré un positivo, 4 veces la corriente A. Salgo de este elemento y encuentro este positivo, más 4 la corriente A, nuevamente. Pero este cuate tiene doble polaridad. Aquí encuentro un negativo también. Menos 4 la corriente B. Salgo de este elemento y me encuentro en la corriente B. Está. Me encuentro este positivo, que sería más 5 la corriente A. Salgo de este elemento y regresé al mismo punto. Cerré la malla o terminé el camino. Igual a 0. Y a partir de aquí simplificamos. Esto aquí sumo 4 veces la corriente A, más 4 veces son 8 veces, más 5 veces son 13. 13 veces la corriente A, menos 4 veces la corriente B, igual a este negativo 5 pasa al otro lado, sería positivo, sería 5 positivo. Y aquí he formado la ecuación 1. Esto es muy importante, porque voy a hacer exactamente lo mismo para la segunda malla. Voy a agarrar y me voy a parar sobre cualquier punto de mi malla, aquí está, y voy a empezar a caminar con el sentido de la corriente que yo establecí. ¡Pum! Me encuentro este positivo. Entonces coloco pues 8 veces la corriente B. Salgo de este elemento y me encuentro este positivo, entonces coloco más 4 la corriente B, pero también me encuentro este negativo, que sería menos 4 la corriente A. Salgo de este elemento, me encuentro este positivo de fuente, que sería más 2. Salgo de la fuente, me encuentro este positivo de esta resistencia, más 1 la corriente B. Salgo de esta resistencia, me encuentro este positivo y encuentro la fuente, más 6. Salgo de la fuente y cerré mi camino. Lo igualamos a 0. Y reducimos nuevamente la ecuación. Por ejemplo, de la corriente A solo hay un negativo. Menos 4 la corriente A. Pero con la B tengo 8 y 4 son 12. Y 1 son 13. Más 13 la corriente B.
Con mis voltajes son 2 más 6 son 8 y pasarlos al otro lado me da menos 8. Menos 8 volts. Y he creado la ecuación 2. En cristiano, estoy creando un sistema de ecuaciones 2 por 2, por ejemplo. Si yo tuviera un circuito más extenso donde utilizo 3 mallas, generaría un 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces, bueno, digamos, está tranquilo. ¿Ok? Como tengo un sistema, tengo que gastar a partir de aquí todo mi interés en resolver el sistema. Mis variables son corrientes. La corriente A y la corriente B son las variables que busco. Y tengo al menos 5 formas de entender esto. Pero lo checamos ahorita regresando porque voy a reiniciar el tiempo. ¿Vale? Sí, profe. Que regresen sus compañeros. Voy compartiendo pantalla nuevamente. Ajá. En el botón de compartir contenido. Ahí. Chequen sus micrófonos, por favor, muchachos. Ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hicimos estos pasos, ¿no? Paso 1, identifico mallas. Paso 2, asigno corrientes. Paso 3, polaridades. 4, establezco leyes de Kirchhoff para conseguir ecuaciones. Paso 5, lógico, resolver estas ecuaciones. Y les decía que tienen al menos 5 métodos, acuérdate. Reducción, igualación, sustitución, determinantes y método gráfico, por ejemplo, son las más comunes. Yo en lo personal me voy mucho al de determinantes, me ayuda muchísimo, no sé, me gusta más, de todos los métodos me gusta mucho el de determinantes. El de determinantes, profe, es el que utiliza los 3 números y luego al final el de totales, que se repite 2 veces y se divide entre el total de, ¿cómo se llama eso? De los primeros 3 números, que es de intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 3, algo así era. No sé, ya me revolviste. Determinantes es matrices. Entonces sí, ese es el de Gauss-Jordan, ¿no? Exactamente, ¿ok? Entonces, bueno, voy a buscar la determinante general, la determinante de la corriente A y la determinante de la corriente B. Me voy a subir tantito aquí. Determinante de la corriente B. Ahí está. La determinante general no hay bronca. Aquí está. 13 menos 4, menos 4 y otra vez 13, ¿no? Me estoy refiriendo a estos valores. 13, menos 4 y 13, ¿no? Está mi determinante general. La determinante de la corriente A es sustituir los resultados, que son 5 y menos 8, por la columna A. 5 menos 8 y respeto los otros, ¿no? Menos 4 y 13. Y la determinante en B es al revés. Respeto esta y sustituyo aquí 5 y menos 8. Ahí está. Y gracias a Dios las determinantes son muy metodológicas, por eso creo que me gustan más. Paréntesis, paréntesis, negativo, paréntesis, paréntesis. Paréntesis, paréntesis, negativo, paréntesis, paréntesis. Paréntesis, paréntesis, negativo, paréntesis, paréntesis. Y empezamos a rellenar en cruzadito, acuérdense. 13, 13, 13, menos 4, menos 4. Aquí va a ser 5, va a ser 13, va a ser menos 8 y va a ser menos 4. Y aquí va a ser 13 por menos 8 y menos 4 por 5. Y pues a darle, ¿no? Respetando, siendo muy cuidadosos con leyes de signos. ¿Cuánto nos da la primera determinante? 13 por 13 menos 4 por menos 4. 153. ¿Cuánto nos da la segunda determinante? 33. Excelente.
¿Y la última? Menos 84. Ok, menos 84, perfecto. Recuerden que todo este rollo nos sirve para encontrar las corrientes. La corriente A va a ser igual a la determinante de la corriente A sobre la determinante general, y la corriente B va a ser igual a la determinante de la corriente B sobre la determinante general. En cristiano, 33 entre 153 y menos 84 entre 153. ¿Cuánto valen las corrientes? En la primera es 215.215. Ay, no me asusten. Punto 215. Ahí está, amperes. ¿Y en la segunda? Menos punto 549. Entonces la intensidad iría hacia el otro lado, ¿no? A eso vamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que no hemos resuelto nada del circuito, solo hemos conseguido las corrientes. Realmente la pregunta que nos hacen aquí, vamos ya con el paso número 6. Ajá. Analizar el circuito. Oh, sí, eso es tanto para llegar a esto, ¿no? ¿Por qué? Voy a borrar tantito todo mi... No sé si borrarlo es bueno. Mejor déjelo, profe, porque sí sirve al final. Sí, ¿verdad? Bueno, voy a poner las corrientes con amarillo. Digo, no es muy ortodoxo, pero bueno. Básicamente yo debo de entender, o la voy a poner con azulito, sí, con el azulito que hemos controlado. Esta corriente A vale 0.215 amperes. Ay, Diosito, ya se va a acabar el tiempo. Bueno, ahí está. Y esta corriente B vale menos, aquí sí que estoy poniendo, aquí, espérense. Menos 0.50, ¿y qué me dijeron? 540, ¿y qué? 3 creo que era. Ahí nos vamos a arriesgar. Aquí. No, espérenme, mejor así. 49. Dios, vamos, dame tiempo, por favor, señor. Hasta 49 amperes, ahí está. Aquí viene lo interesante de todo esto. Si ustedes se dan cuenta que la que nos está interesando es mucho esta resistencia, la voy a poner con amarillito. Yo debo entender el comportamiento de las corrientes. Si las corrientes se van a encontrar de frente, se hace una resta. Y si las corrientes llevan el mismo sentido, se suman. Si las dos van para arriba, se suman. Si las dos van para abajo, se suman. Como se están encontrando, tengo que hacer una resta de corrientes. Dicho de otra manera, 0.215 menos 0.549 amperes. ¿Cuánto es esta corriente? Tengan cuidado con leyes de signos. Al final se van a sumar, ojo, no porque sea la regla, sino por el signo que tienen cada una de ellas. 764.774. 764 amperes. Ahí está. ¿Ok? Ojo, aquí lo correcto sería decir, mira, si esta fue negativa, lo único que hiciste fue poner en sentido contrario tu corriente, pero es lo de menos. Al fin y al cabo está haciendo exactamente lo que necesitamos. El chiste es que sobre esta resistencia está actuando esta corriente. Ya tengo la primera respuesta, que es su corriente. ¿Ok? Puedo con esta corriente encontrar lo que me falta. Puedo encontrar su voltaje, que es resistencia por corriente. ¿Cuánto es 4 ohms por esta corriente? 0.764 amperes. ¿Cuánto voltaje nos da? 3.056. 0.56 volts. Y por último, puedo encontrar su potencia. Su potencia va a ser igual a su voltaje, 3.056 volts, por su corriente, 0.764 amperes. ¿Cuánto sería su potencia? $2.33. 2.33 watts. Se acabó el problema. Tengo potencia, tengo voltaje y tengo corriente.
Ahí está, muchachos. Fin de todo el problema. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Ok, vamos a ver si se alcanza a ver todo. Creo que sí, ¿verdad? Ahí está. Más o menos, chiquito, carismático. Ahí está. Y bueno, esto es ley de Kirchhoff realmente. Ahora, no creo que sean manchados si te pongan algo así, pero al menos creo que te pueden hacer preguntas teóricas acerca de la ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Cuál es su propósito, su ventaja, la primera ley, la segunda ley? ¿Qué pasa cuando las corrientes se van encontrando? ¿Qué pasa cuando llevan el mismo sentido? Cosas así. Y son cosas que tú puedes observar cuando aplicas el método realmente. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues hasta aquí le dejamos. Ya son 4:30. Bueno, 4:28. Vayan resolviendo sus reactivos, muchachos. Voy a hacer el corte mañana en la tarde, mañana como eso de las 5. Entonces, por favor, resuélvanlo. Viene mucho más tranquilo, creo yo, de lo que viene aquí realmente. ¿Ok? Bueno, pues vámonos, muchachos, a descansar. Nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Vale, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias, luego, profe. Dani. Nos vemos. Cuídense, cuídate, Yael. Gracias, hijo. Adiós, adiós.